La bestia de los 1000 cuernos. En los tiempos oscuros, cuando el mundo estaba sumido en la peste y la guerra, algo peor emergió de las entrañas de la tierra. La llamaban la bestia de los 1000 cuernos, un titán de carne podrida y hueso afilado, de estatura colosal, con una silueta humanoide distorsionada por 1000 protuberancias óseas que brotaban de su cuerpo como espinas de un árbol maldito. Su piel, gris y resquebrajada, resumaba un vapor pestilente que corrompía el aire mismo. Pero lo más aterrador eran sus 3 ojos, 2 tan oscuros como la noche sin estrellas, y un tercero en el centro de su frente, que palpitaba con una luz enfermiza, como si albergara un demonio en su interior. La bestia no necesitaba tocar a sus víctimas. Bastaba con que alguien posara la vista en su horrenda figura para que la desesperación les carcomiera el alma, sus mentes se quebraran y sus corazones fallaran en un instante. Los reinos cayeron como castillos de arena ante la marea. Guerreros, monarcas y campesinos por igual perecieron sin siquiera desenvainar sus espadas. Solo quedaba el silencio de la muerte y el eco de los huesos resquebrajándose bajo los pies de la abominación. Pero en una aldea olvidada por la guerra, donde la tragedia aún no había extendido su sombra, vivía un hombre al que la bestia no podía asesinar con su sola presencia. Su nombre era Edric el Negro, un guerrero cuya fama había sido sepultada por los años y las cicatrices. En su última gran batalla, había perdido lo más preciado para un soldado, sus ojos. Un tajo brutal le había arrancado la vista, dejándolo a merced de la oscuridad eterna. Cuando los mensajeros llegaron, suplicando por un salvador, Edric escuchó sus relatos entrecortados por el miedo. No necesitaba ver sus rostros para saber que hablaban con la voz de los condenados. No quería regresar al campo de batalla, pero comprendió que solo él podía desafiar al monstruo. Solo un ciego podía mirar a la muerte sin sucumbir al horror. Los ancianos del pueblo le entregaron una flecha forjada con plata maldita, endurecida con el llanto de los muertos y bendecida con los últimos rezos de los sacerdotes caídos. Se decía que solo un disparo certero en el tercer ojo de la bestia podría acabar con su reinado de terror. Sin decir palabra, Edric tomó el arco y emprendió su camino hacia el último vestigio de la civilización, las ruinas del último bastión humano. Lo que antes fue una ciudad próspera ahora era un campo de muerte. Calles cubiertas de cadáveres petrificados en gestos de terror eterno. Muros desgarrados como si gigantes hubieran pasado sus garras por ellos. Un hedor insoportable impregnaba el aire, mezcla de carne corrompida y desesperación antigua. En el centro de ese cementerio de piedra y hueso, la bestia de los 1000 cuernos se alzaba sobre su trono de calaveras. Edric no podía verla, pero la sentía. Oía el crujir de sus huesos al moverse, el sonido viscoso de su piel resquebrajándose, el retumbar de su respiración cavernosa que hacía temblar el suelo bajo sus pies. Y lo más espeluznante, podía oír el latido de su tercer ojo, como un tambor de guerra, resonando en la noche. La bestia giró su inmunda cabeza hacia él. Por primera vez en su existencia, alguien no caía muerto al estar en su presencia. Gruñó con un sonido que pareció rasgar la misma realidad, una cacofonía de 1000 almas condenadas gimiendo al unísono. No puedes matarme, hombre ciego, susurró la bestia,
y su voz fue como cuchillas chirriando sobre mármol. Edric no respondió. Su pulso se mantuvo firme, su mente en calma. Recordó los campos de batalla, la sensación del acero en su mano, la certeza de la muerte danzando a su alrededor. No tenía miedo. La bestia era solo un enemigo más. Sintió el viento moverse cuando la criatura cargó, sus 1000 cuernos desgarrando el aire. Pero Edric no vaciló. Escuchó el latido del tercer ojo y tensó la cuerda de su arco. La flecha plateada, impregnada con la maldición de los caídos, se disparó como un rayo en la oscuridad. El impacto fue inmediato. Un rugido antinatural sacudió los cielos, un alarido que hizo estremecer la tierra misma. La bestia se retorció, sus colosales cuernos rasgando edificios, su cuerpo convulsionando como si un veneno le carcomiera desde dentro. Su tercer ojo, aquel orbe maldito que había contemplado siglos de muerte, comenzó a derretirse en un líquido espeso y ennegrecido. Las sombras que la rodeaban se disiparon. El aire, antes cargado de podredumbre, comenzó a aclararse. El amanecer rompió el cielo con tonos dorados y rojizos, como si el sol mismo celebrara la caída del monstruo. Edric se mantuvo en pie entre las ruinas, sintiendo la brisa fresca del alba en su rostro. No necesitaba ver para saber que la oscuridad había sido vencida. Había matado a la bestia de los 1000 cuernos y con ella, el terror de una era. Pero en su mente, una última pregunta quedó grabada: ¿qué clase de maldad podía haber creado una abominación como aquella? Y peor aún, ¿era realmente la última de su especie? Mientras lo piensas, suscríbete, dale me gusta y no te pierdas el próximo misterio.